Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Como puede ver en pantalla, tenemos al doctor Armando Alducin allá junto a Jonás en Dallas y con un tema muy interesante el día de hoy, así que si usted también quiere hacer preguntas y comentarios acerca de lo que vamos a estar, bueno, vamos a suena orquesta ahora de lo que el doctor Alducin va a estar conversando el día de hoy, lo puede hacer a través de la línea de WhatsApp, más 1-469-781-1000, donde también puedes cargar el documento, pero Jonás, ya vamos a ahondar un poquito en cómo hacerlo, pero bueno, les hago el pase allá para que pueda saludar al doctor Alducin. Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, muy buenos días. Gracias a Dios ya. Parece que aquí en Dallas el clima está ya subiendo, ¿verdad? ¿Mojado también? Sí, mojado. Subiendo toda la lluvia temperatura ayer. Y bajando la lluvia. Así es, gracias a Dios. Sí, pero bueno, que dicha que nos pueda acompañar otro miércoles, claro. Cuando está aquí en Dallas. Profecías de los imperios mundiales. Roger, ¿cómo se haría para descargar esto? Está muy sencillo, Jonás, de hecho ya yo lo acabo de descargar. Si usted tiene el número de contacto, ahí al pie de la pantalla aparece, más 1-469-781-1000. Ya ese es un número que usted debe tenerlo ahí en sus contactos. Si pone hola y el asesor virtual ahí le va a descargar un menú, usted pone descargas y el primerito que aparece ahí, Imperios Mundiales, usted lo puede descargar, muy sencillo, es un PDF, un documento que está ahí, ya yo aquí lo descargué, ya aparece el resumen de lo que vamos a conversar el día de hoy. Pastor Alducin ha preparado este documento y como siempre lo hace, muy gentilmente lo ha compartido con todos nosotros, hablando acerca de Imperios Mundiales. Así que muy sencillo, Jonás, yo espero que la gente ya tenga este contacto ahí en sus dispositivos móviles para que pueda tener acceso a este material y a muchos más que siempre ponemos ahí. Sí, hay muchas cosas que descargar de ahora y de antes, ¿verdad? Muy interesante. También, si usted quiere alguna información de alguna oficina de enlace, ahí la puede tener. Si tiene una petición de oración, por favor, puede subirla ahí. Hay personas que están orando por las peticiones que llegan. Si tiene algún testimonio, pues hay muchas cosas que usted puede navegar por ahí y es muy fácil. Yo también lo descargué por aquí. Doctor, bueno, ahora mientras me alistaba para venir al programa, vi una noticia y me pareció muy raro, pues estaban mostrando exactamente a dónde cayó el avión y entonces me puse un poquito de atención ahí, que qué sería, pero ya estaba, no tengo la información muy bien, si no la cuento como es, me disculpan, pero apenas estaba escuchando, pero parece que hoy iba a haber un intercambio de rehenes entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Ahí va a haber, y dice Rusia que ellos llevaban en ese avión a los 65 rehenes que iban a soltar, a intercambiar hoy, y aparentemente Ucrania creyó que era un avión que llevaba armamento y todo para esto de la guerra, y lo derribaron. Entonces, Rusia está diciendo, ahí van los 65 de ustedes. Ucrania está sospechando, ¿verdad? Que creo que es muy fácil porque tienen que haber, los cuerpos ahí estarán, ¿verdad? Me imagino que en los próximos días, pues, si era que llevaban los 65 rehenes, me imagino que es muy fácil con evidencias ¿verdad? De hacerle las pruebas y ver que eran las personas que... así que en esto hay como una sospecha, nadie le cree a nadie, está mintiendo el otro. Qué triste lo que estamos viviendo, pero esto, nada más sucede hoy, y una cosa como estas que nadie tiene el control puede suscitar uno no sabe las consecuencias que esto pueda traer, pero qué mundo estamos viviendo. Sí, recordamos que el incidente que desató la Primera Guerra Mundial fue mínimo, así, un pleito entre dos personas de la realeza, la Segunda Guerra Mundial, por cuando Hitler invade Polonia, y así es que estamos en un mundo bastante convulsionado, bastante desarticulado. Te decía hace poquito aquí a Olivo, el que maneja aquí las cámaras, está todo el mundo al revés. Y más nos vale que nosotros estemos de pie, porque ante todos estos sucesos que están aconteciendo, como bien lo acabas de decir, puede una pequeña chispa encender una guerra mundial. Así es. Bueno, y estaba viendo aquí el documento, Roger, interesante lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. Así es, como bien les decía, es el texto que usted puede descargar a través del WhatsApp de enlace, se llama de Imperios Mundiales, Pastor Alducin, y bueno,
se hace este preámbulo hablando un poquito de ahora todo lo que convulsamente vive el mundo y todo. Y usted menciona aquí al inicio hablando acerca del tiempo de los gentiles. Entonces, como para poder entrar en materia, ¿estamos viviendo nosotros el tiempo de los gentiles? ¿La iglesia se está moviendo en el tiempo de los gentiles? ¿Cómo podemos discernir este tiempo que estamos viviendo hoy día, Pastor Alducin? Claro, muy bien. Para situarnos históricamente, recordamos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando ya el pueblo de Israel le dice al profeta: no queremos ya nada con Dios, no queremos nada con ustedes, queremos ser igual que las naciones. Bueno, entonces Samuel, ¿verdad?, contristado, va con Dios y le pregunta y le dice: ¿qué voy a hacer? Porque este pueblo pues casi me van a crucificar. Ya no quieren que sea una teocracia, o sea, un gobierno divino. Entonces Dios le dice a Samuel: vamos porque ese es el método que Dios usa siempre, tú insistes en algo en tu conducta, pues te doy lo que tú quieras. Entonces les dice Dios a Samuel: diles que sí, que les vamos a dar un rey, y sabemos que fue el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y antes de darles el rey, de dárselos como rey, Dios, recordamos, que pone todas las características que Saúl iba a tener. O sea, van a tener un rey que los va a explotar, que les va a aumentar los impuestos, que va a quitarles a sus hijos, etcétera, etcétera, para que pudieran ellos entender que no hay cosa mejor que obedecer a Dios. Entonces, desde ese tiempo hasta el tiempo de la cautividad babilónica, estamos hablando hace 2600 años, que Israel deja de tener sacerdocio, gobierno, etcétera, etcétera, porque entra Israel a estar bajo el control ya ni de Dios ni de los reyes, sino de todos los imperios mundiales. Esto se llama el tiempo de los gentiles. Entonces, el tiempo de los gentiles comienza hace 2600 años, y hasta 1948 Israel recobra un poquito su nación, sabemos, ¿verdad? Pero todavía no tiene los sacrificios que anteriormente acostumbraban a tener. Y este tiempo o este dominio de las naciones sobre la nación de Israel durará hasta que la segunda venida de Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 21:23, Jesucristo dijo estas palabras, proféticamente hablando de este tiempo de los gentiles: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en la tierra sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que cualquiera que enseñe que ya Israel ya pasó de la historia, que ya la iglesia tomó su lugar, pues veamos esta profecía de Jesucristo, porque en Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 al 3, dice claramente que cuando el templo sea reconstruido, los gentiles estarán controlando el patio, o sea, el atrio. Así que este tiempo se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles, cuando las naciones están gobernando e Israel no tiene gobierno, porque no lo va a tener hasta el reino milenial, que se cumple el reino mesiánico. Bien. Dice aquí usted, la iglesia es predominantemente gentil. Exacto. Y es la entidad que actualmente está usando Dios para la propagación del evangelio de su gracia. Y menciona aquí Mateo 29 y Gálatas 3. Claro, exactamente. Ahora, cuando entramos ya en materia para poder extender un poco y hacer un aparente bosquejo de lo que vamos a compartir en esta mañana, es muy importante recordar siempre, siempre la historia, porque el que no recuerda la historia está condenado a repetirla. En 1945, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial. Aunado con Rusia, que era comunista, eso es muy interesante, la Rusia comunista se une a Estados Unidos, a Inglaterra y a Canadá para combatir el nazismo. Es lógico, muchos han preguntado por qué se interesó José Stalin, el líder ruso, siendo comunista, unirse a naciones democráticas, capitalistas, para poder unir sus fuerzas e impedir que el nazismo controlara Europa. Bueno, la respuesta es muy sencilla.
todos los emperadores, todos los dictadores, desde el inicio de las naciones, porque recordamos que primero fueron patriarcas, después naciones-estado, y después ya naciones, después ya imperios, y así el mundo ha ido progresando. Pero todos han tenido la tendencia de conquistar, de dominar, de controlar el mundo. Así que cuando Rusia escucha que el nazismo está expandiéndose, pues Rusia también tenía la intención de expandir el comunismo y vio al nazismo como un enemigo, por lo cual se unió a Estados Unidos para combatirlo. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial, pero a los pocos meses Rusia se levanta en contra de Estados Unidos, lo que se considera y se llama en la historia la Guerra Fría, que duró hasta 1991, cuando el comunismo cayó completamente. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se hace una convención o una conferencia que se llamó Bretton Woods. En esta conferencia se decidió de qué naciones iban a gobernar el mundo comercialmente, con qué moneda. Se propuso la libra esterlina, no ganó, y entonces quedó el dólar. Entonces, desde hace aproximadamente 77, 78 años, que el dólar está pues realmente dominando el comercio mundial. La compra del petróleo tiene que ser a través de los dólares, y esto prevaleció hasta el siglo XXI en el que nosotros nos encontramos. Y a través de toda la historia, pues como repito, todos los imperios han tratado de gobernar al mundo, dominar al mundo, y hemos llegado a un punto en el siglo XXI donde por primera vez en la historia podemos nosotros alcanzar el control del mundo. Me refiero a estos conquistadores, o ellos lo pueden hacer mediante la tecnología y mediante la ciencia y las armas que existen. Así que esto es muy interesante, porque esta es la primera vez en la historia, en el siglo XXI, en la que el mundo puede tener un gobierno mundial gracias a la tecnología y a las armas existentes. Así que vamos a ver cuáles fueron los imperios más adelante que gobernaron a los israelíes o a los judíos, y de qué forma estos mismos imperios de hace 2600, 2500 años, o hace 2000 años, que fue el Imperio Romano, el último, van a participar como protagonistas del imperio del anticristo. Bueno, y creo que aquí está interesante. Bueno, dele, Roger, perdón. No, recordar nada más que todo esto que está conversando el pastor Alducin, usted lo puede descargar. Ahí está el número al pie de la pantalla, más 1-469-781000, y ahí está el documento. Entra ahí, descarga, le va a aparecer ese menú, entra, descargas, y aparece otro menú, el primerito, que dice Imperios Mundiales, es el que usted tiene que descargar, y aparece el documento con el resumen de lo que el pastor Alducin está compartiendo el día de hoy. Y Jonás, nada más recordar que a partir de mañana, este programa también usted lo puede ver en la plataforma de Enlace Plus, que es totalmente gratuita, ya sea en Android o en iOS, ¿verdad? O a través de los dispositivos, los televisores inteligentes, a través del cual usted lo puede ver, o los dispositivos de streaming como Roku. Usted puede ver tanto la programación en vivo como mucho material que ponemos ahí, pero en Enlace Plus, este programa, y usted puede ahí acotejar las notas, compartir el material con amigos, y que puedan también, pues ya que el pastor Alducin está haciendo este esfuerzo, y agradecemos siempre, pastor Alducin, que usted comparta el conocimiento de los estudios que usted hace proféticos con nosotros, y en Enlace Plus la gente lo puede ver, analizar, estudiar, igual que mucho material que tenemos ahí, Jonás. Sí, aquí el punto segundo, usted, va a hacer referencia al sueño de Nabucodonosor. Me parece interesante esto. Sí, entonces, mencionábamos que Dios le da a Saúl, el primer rey, después viene el rey David y después el rey Salomón. Y sabemos claramente a través de la historia que a través del rey Salomón, el gobierno de Israel se divide en dos, en Jeroboam y Roboam, los hijos de Salomón. Viene una guerra interna, etcétera, etcétera. Y finalmente, hace 2700 años, el imperio asirio toma cautivos a 10 de las tribus de Israel. El imperio asirio se los lleva a Siria. 100 años después vienen los babilonios
y se llevan a las últimas 2 tribus que quedaban de Israel cautivas en el exilio. Entonces vemos de qué forma Israel comienza a ser disciplinado de una forma enérgica y severa por Dios. Pero en ese tiempo, mientras estaban exiliados en Babilonia, el profeta Jeremías había dicho claramente que serían 70 años que duraría el exilio de los judíos en Babilonia. Entonces el profeta Daniel, que era un estudioso del Antiguo Testamento, comenzó a leer la historia de Israel en Jeremías y descubre Daniel que el tiempo de los 70 años estaba por cumplirse ya, o sea que ya ese exilio se iba a terminar, y Daniel comienza a preocuparse por causa de que si termina el exilio, ¿qué iba a hacer Dios con Israel? ¿Ya iba a terminar con ellos? ¿Qué pasó con las profetas de Abraham, Isaac y Jacob? El pacto incondicional de Abraham, o sea, ¿tendría un futuro Israel? Entonces Dios le manda al profeta Daniel al ángel Gabriel, que lo encontramos en el capítulo 9 y 10 del libro de Daniel. Y el ángel Gabriel le revela a Daniel claramente el programa o el calendario cronológicamente explicado de toda la historia de Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. Y entonces esto lo hace Dios de una forma simbólica a través de sueños que le da al rey Nabucodonosor y posteriormente otras visiones de Daniel. Pero enfoquémonos principalmente en el sueño que es el de Nabucodonosor. La profecía, escuchemos esto muy atentamente. Ahorita estamos bien revueltos por todos lados, porque desde que Putin invade Ucrania, hoy será Putin el próximo anticristo, o quién gobernará Europa, o iba a salir el anticristo de Europa, y si son las naciones que la Biblia profetizó, cómo va a quedar la situación, qué protagonismo tendrá Estados Unidos, en fin. Tenemos muchísimas preguntas que hacernos a nuestro alrededor y que todo el mundo también está tratando de buscar la respuesta, y la podemos encontrar muy claramente otra vez en las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces en el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Estamos hablando hace 2585 años antes de nuestra era, hace 2585 años aproximadamente. En este sueño, el rey Nabucodonosor, que Dios se lo dio, para esto Daniel ya trabajaba bajo el imperio babilónico y bajo el gobierno del rey Nabucodonosor, y era uno de los principales escogidos del rey Nabucodonosor, porque Daniel y sus amigos se distinguieron muchísimo por sus capacidades espirituales, mentales, físicas y sociales e intelectuales en el reino de Nabucodonosor. Este sueño es una estatua grandísima que tiene Nabucodonosor. Tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, y las 2 piernas de esa estatua eran de hierro. Entonces, pues Nabucodonosor, para no hacer esto tan largo, está confundido, no sabe qué significa, le habla a los astrólogos, a los hechiceros, y nadie le puede contestar. Y los condena a muerte, y les dice, si alguien no me da el sueño, los condeno a muerte. Entonces Daniel interviene, y Daniel proféticamente dice en el capítulo 2, en el versículo 19 del libro de Daniel, el secreto fue revelado a Daniel, porque toda la revelación viene a través de Dios y del Espíritu de Dios. Le fue revelado en visión. Y entonces Daniel bendice a Dios, etcétera, etcétera, y le explica al rey claramente el significado de este sueño que él tuvo. Y aquí vamos a poner un poquitito más de atención, porque esto es, podría decir yo, la base completa de todas las profecías bíblicas relacionadas con el futuro. Si no entendemos el sueño de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel, no entendemos absolutamente cómo está funcionando el mundo actualmente. Daniel le dice al rey, tú eres la cabeza de oro, y es Babilonia. Y Babilonia sabemos que en la Biblia representa a las naciones de Irak y de Siria, para que tomes nota. La cabeza representa de oro, Babilonia, el imperio babilónico,
a las naciones modernas de Irak y de Siria. Y le dice, después de ti vendrá tu reino inferior, que de acuerdo a la historia, esto es impresionante, porque la historia, la geografía, la ciencia, la física, la genética, siempre están corroborando que la Biblia realmente es un libro adelantado a todos los descubrimientos que hemos logrado alcanzar. Entonces le dice Daniel, vendrá un reino inferior, y la historia lo corrobora. ¿Qué siguió después de Babilonia? Señores historiadores que nos escuchan, pues el imperio de los medos persas. Los persas es Irán en el siglo XXI, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, y en el 79 del siglo pasado, República Islámica de Irán. Entonces ya tenemos a Irak, ya tenemos a Siria, ya tenemos a Irán. Tenemos que apuntar esto es muy importante. Y después le dice Daniel, vendrá un tercer reino que sabemos que fue el imperio griego, gobernado, dirigido, liderado por Alejandro el Magno. A la muerte de Alejandro el Magno, el imperio griego se divide en 4 secciones. Esto lo explica el capítulo 8 del libro de Daniel, que fue Siria, Egipto, Macedonia y Turquía. Estas 4 naciones representan la división del imperio griego, que formarán parte también, con mucho cuidado escuchemos todo esto, también formará parte Egipto, Siria, Egipto y Turquía principalmente del próximo gobierno mundial del anticristo. Vamos a explicarlo todo esto. Y le dice Daniel, y en cuarto lugar vendrá un reino, capítulo 7 de Daniel, que va a ser fuerte, de hierro, etcétera, etcétera. Pero escuchemos muy cuidadosamente la descripción de este cuarto reino, que sabemos que es Roma, que tuvo 2 divisiones muy importantes, el gobierno bizantino, que terminó en Estambul, y el gobierno que fue acabado por los bárbaros, que solo duró 500 años. Pero veamos lo que dice la profecía acerca de las 2 piernas que representan el imperio romano y los dedos de las piernas de la estatua de Nabucodonosor. Y le dice así, versículo 42, capítulo 2 de Daniel. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. O sea, aquí se está describiendo la última forma de gobierno mundial. Lo vamos a ver a continuación. La última forma de gobierno mundial que exista antes de que Jesucristo regrese serán 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa o del antiguo Imperio Romano. ¿Por qué? Porque las 2 piernas que representan al Imperio Romano, una representa al Imperio Romano Oriental, que repito, duró casi 1500 años en Estambul, y el otro que fue en Roma. El de Roma acabó 500 años el occidental, y el oriental duró casi 1500 años. Pero de estas 2 piernas nacen, o los 2 pies con los 2 dedos. Veamos qué dice el Espíritu Santo que representan estos dedos. Versículo 43. Va a haber un gobierno que se van a mezclar, pero no se pueden unir. Y en los días de estos reyes, aquí no hay vuelta de hoja, ¿de cuáles reyes? De estos 10 últimos que forman parte de la última confederación político-económica que será el anticristo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino reclamado a ninguna otra parte, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en el futuro. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando estaba la estatua de Nabucodonosor descrita por Daniel, lo que Daniel vio fue que una piedra venía y golpeaba los pies de la estatua y se derribaba el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano.
Y dice la Biblia claramente que así como Daniel vio la piedra que golpeaba los pies, en la segunda venida de Cristo se desmoronarán estos imperios, dándonos a entender claramente que estos 4 imperios que forman ahorita naciones formarán parte del futuro reino del anticristo. Y más adelante, en el capítulo 7, se describe este imperio, lo vamos a ver más adelante, como 4 bestias. Exactamente, y sería en el capítulo 7, bien lo apunta usted. Recordar nada más entonces que en este documento usted lo puede tener a disposición, el doctor Alducin lo ha puesto a disposición para que usted lo tenga con todos los versos bíblicos y todo. Y pastor Alducin, yo creo que de los que más estudian este libro de Daniel, usted es uno de ellos, y como bien lo apunta usted aquí en el documento, esto es el del sueño de Nabucodonosor, como se presentan estos reinos, ¿verdad?, exaltados con toda su gloria, pero la perspectiva que en el Daniel 7 se da, ¿verdad?, como bestias. Podemos entonces entrar en materia de una vez, porque aparecen 4 bestias ahí, que es lo que usted nos va a describir a continuación. Muy bien, muy buena pregunta, porque en la estatua de Nabucodonosor recordamos que es la imagen de un hombre. Sí. O sea, son hombres, no van a ser marcianos los que nos van a gobernar, ni mucho menos. Son 4 imperios representados por una cabeza, pecho, piernas de hombre. Pero ya en el capítulo 7 se vuelve a describir la misma interpretación, lo que Dios tiene por intención revelarnos, pero ya no con una imagen de un hombre, sino ahora con bestias, dándonos a entender el Espíritu Santo que estas bestias, ¿verdad?, que son bestias sanguinarias, violentas, depredadoras. Así es como Dios percibe y describe a los imperios mundiales y a la mayoría de los gobiernos mundiales, como los estamos viendo actualmente. A los ojos de Dios son como bestias, o sea, no les importa el pueblo, no les importa nada. Jesucristo dijo, las naciones os oprimen y se enseñorean de ustedes, entre ustedes no debe ser así. Entonces en el capítulo 7 aparecen ya como 4 bestias. Por ejemplo, Babilonia aparece, lo estoy haciendo muy, muy resumido, porque el tiempo es corto, ¿verdad? Aparece como un león. Pero vamos a tener cuidado de que estas mismas bestias, en el capítulo 7, representan los imperios del capítulo 2, y el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 17 y el capítulo 13, vamos a ver que son exactamente las mismas bestias y los mismos gobiernos que ya el anticristo está gobernando. Muy bien. Dice Daniel 7:4 que la primera comunión, que representa a Babilonia, etcétera, etcétera. La segunda bestia representa al oso, que es Irán. La tercera como un leopardo. Pues sabemos que las conquistas de Alejandro el Magno fueron velocísimas, muy aceleradas, por eso él escribe como un leopardo. Y la cuarta bestia ya sufre un cambio completamente diferente. El Imperio Romano, como dijimos, se dividió en el Imperio Occidental y en el Imperio Oriental. En el Occidental duró 500 años, pero el Imperio Romano Oriental se prolongó por casi 1500 años. Y todo el final del Imperio Romano tuvo su fin en Turquía, lo que en la Biblia se conoce como Togarma, o la capital que es Estambul o Alejandría. Entonces ahí terminó el Imperio Oriental. Y cuando termina el Imperio Oriental, viene el Imperio Otomano, que es el imperio de los musulmanes, que duró 500 años y que hasta 1923 los ingleses lo derrotaron con el general Allenby. Pero aquí en el capítulo 7 de Daniel, en el cuarto imperio, ya se mezclan con 10 cuernos. Ya la imagen de la bestia, de las 2 piernas, aparece con 10 cuernos, que son los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Y dice el versículo 8 de Daniel 7, que mientras Daniel contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño sale entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pues Daniel es lógico, como nosotros, al venir
cuernos y pies de barro y mezclas. Nos confundimos y sabemos, oye, pero ¿qué significa todo esto? Gracias a Dios que la Biblia no es de interpretación privada. Es el Espíritu Santo el que interpreta los símbolos de la Biblia. Y entonces es lo que dice Daniel, versículo 19 del capítulo 7. Tuve el deseo de saber la verdad. O sea, Daniel dijo, ¿qué es esto, Señor? Una bestia con 10 cuernos, con uno que le sale, ¿de qué se trata? Tuve deseo de saber la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las demás. Entonces el Espíritu Santo le explica a Daniel, como a nosotros también, cuál es el significado de los símbolos de la cuarta bestia. Escuchémoslo, y dice el versículo 23, capítulo 7 de Daniel. Dijo así, la cuarta bestia, aquí es el Espíritu Santo explicando, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente. Y esta palabra diferente es muy importante porque en el hebreo la palabra Shaina, S-H-A-I-N-A de Armando, Shaina, que significa de otra naturaleza. Esto es sorprendente, o sea, el carácter del ser humano va realmente a convertirse, se van a convertir los gobernantes en bestias, depredadoras, sanguinarias, tratando de eliminar a la población. Esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos. Será diferente la cuarta bestia de los otros reinos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? De la cuarta bestia. ¿Cuál fue la cuarta bestia? El Imperio Romano. O sea, de las naciones que formaron el antiguo Imperio Romano se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro. Veamos esto. Hasta que no se formen delante de nosotros un G10. 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Y se unan, pero no, se van a mezclar, pero no se van a unir. ¿Por qué? Porque serán 5 naciones occidentales con 5 naciones orientales. Y el Oriente, sabemos que la única nación democrática es Israel. Así que el Islam o el mundo musulmán nunca aceptará ni las costumbres, ni la religión, ni las tradiciones del mundo occidental. Por eso dice que se van a mezclar, pero no se van a unir. Es imposible. ¿Qué es lo que ha tratado en los últimos tiempos el gobierno de Estados Unidos de instalar la democracia en el Medio Oriente? Esto es una imposibilidad, porque son completamente diferentes. Hasta la religión que tanto defienden, que es la religión del Islam, Alá es Dios y su profeta es Mahoma. Entonces, de estas 10 naciones va a surgir el anticristo. Wow. Lo dice claramente el versículo 24. De aquel reino se levantará otro, el cual será diferente a todos los demás y los va a derribar, hablará palabras contra el Altísimo, pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y se sentará el juez y le quitará su dominio. Aquí vemos que es el último gobierno, porque es cuando Dios interviene mediante Jesucristo y se acaban todos los gobiernos que han dominado el mundo en los últimos tiempos, que realmente han sido 7 gobiernos, que han sido primero el imperio de Egipto, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano. Y veamos en penúltimo lugar, en el capítulo 13 de Apocalipsis, esto que ya nos confirma completamente qué naciones formarán el gobierno futuro del anticristo. Dice Apocalipsis capítulo 13, pongamos mucha atención. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De cuál mar? Vamos a comenzar por ahí, ¿no? Porque no es el Nilo, ni el Océano Pacífico, ni enfrente de Acapulco, ni el mar tampoco Atlántico. Juan se encontraba exiliado ¿en dónde? En la isla de Patmos, enfrente del mar Mediterráneo. Así que cuando Juan ve a la bestia que vamos a ver ahorita, que sale del mar, sale del área del Mediterráneo. Esto es muy importante geográficamente para ubicar de dónde sale el anticristo. Entonces vi subir del mar una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, y la bestia, versículo 2, era semejante a un leopardo. ¿Qué significa el leopardo? En el capítulo 7 de Daniel es Grecia, ¿se acuerdan?
que Grecia ocupa y representa a la nación de Grecia, sus pies como de oso. ¿Quién es el oso en Daniel capítulo 7? Bueno, sabemos que el oso, ¿verdad?, es Irán, y su boca como de león, que representa a Irak. O sea, las mismas bestias que representa Daniel en sus visiones son las mismas bestias que el Espíritu Santo le da a Juan, el apóstol, para que él pueda corroborar y confirmar claramente que la base del anticristo será, en primer lugar, el cuerpo, que es un leopardo. Wow. Y en cómo se dividió el imperio griego, en el imperio egipcio, en el imperio sirio, el turco y además Grecia. Entonces, de estas 4 naciones van a formar parte del anticristo cuando se unan con las naciones de Europa. Así que la Biblia nos muestra claramente. Ya explicaríamos el capítulo 17 en otra ocasión, donde ya vemos los cuernos que ya forman el gobierno del anticristo, y que después de que se forme esta alianza de 10 naciones, surge el anticristo. Él derriba a 3 que van a ser Egipto, tal vez Etiopía y otra nación que están en Daniel 11, 45 en adelante, y de ahí viene la destrucción de la gran ramera, y el anticristo se proclama el absoluto dictador del mundo. Correcto. Bueno, están ya incluso, Pastor Alducin, Jonás, llegando muchas preguntas muy interesantes, ¿verdad? Y hay 2 figuras todavía, Pastor Alducin, que usted las tiene aquí en el documento, que emergen en medio de todo este caos, ¿verdad? Que es el anciano de días y el hijo del hombre, que, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, pero entre medio de las consultas también la gente pregunta acerca del libro de los tiempos del fin. Entonces queremos que vean cómo pueden conseguir este libro y ya continuamos con más del programa. El final de los tiempos, el nuevo libro del doctor Armando Alducin, ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la Iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alducin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. Así es, ya usted sabe cómo adquirir el libro, ¿verdad? El final de los tiempos del doctor Alducin. Y en medio de esto, Pastor Alducin, hablando de los imperios, usted está describiendo muy bien lo de estas 4 bestias del capítulo 7 del libro de Daniel, pero en medio de todas estas escrituras aparecen 2 figuras ahí que, ¿verdad? Que usted aquí apunta muy bien acerca del anciano de días y del hijo del hombre, que también menciona Daniel. Entonces, lo que significan en medio de todo este contexto, doctor Alducin, estas 2 figuras. Claro, le estaba comentando en estos momentos del anuncio a Jonás que es impresionante, interesantísima la cronología de la Biblia. O sea, la Biblia no nos da lugar para dónde hacernos, como decimos en mi rancho, ¿verdad? Realmente esto es asombroso, porque en el capítulo 7, después de que termina, por favor, los que tengan abierta su Biblia, cuando termina en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel, la descripción de estas bestias, inmediatamente aparece una visión en el cielo, dándonos a entender otra vez que estos 4 imperios, ¿verdad? O estos van a representar el gobierno del anticristo y el gobierno mundial antes que venga Jesucristo. Inmediatamente después estuve mirando, dice Daniel, y fueron puestos tronos, o sea, es lo que nos habla Apocalipsis capítulo 11, los tronos que fueron puestos donde se les dio a los que eran dignos de sentarse en ellos, y se sentó un anciano de días con vestido blanco, el pelo y su cabeza como lana, un trono de fuego, un río que salía delante de él, millares, millones asistían de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, no hay lugar para más especulaciones de que si Rusia o China van a gobernar el mundo o qué naciones van a gobernar el mundo. Una vez que estas 10 naciones, esta confederación de 10 naciones,
naciones se forme y oigamos en los periódicos, se unieron 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente, sabemos claramente que es la última forma de gobierno mundial. Y tal vez en este tiempo nos vayamos en el arrebatamiento, porque de esas 10 naciones va a surgir el cuerno pequeño, que es el anticristo. Y vemos aquí claramente la cronología en el capítulo 7 de Daniel, que inmediatamente al acabar estos reinados del leopardo, de estas bestias, del oso, etcétera, etcétera, del león, viene Dios como el juez, viene inmediatamente el juicio, que es lo que vemos claramente en la segunda venida de Jesucristo. Él viene a juzgar a las naciones, Mateo 25, a separar los cabritos de las ovejas, y para que podamos entrar todos nosotros al reino mesiánico de 1000 años del Señor Jesús. Impresionante. Sí, y recordar entonces nada más que usted puede tener acceso a este documento y que mañana, a partir de mañana en Enlace Plus, puede tener también el programa y compartirlo y ver una y otra vez, tomar las notas y cotejarlas con todo esto que hemos compartido el día de hoy. Jonás, hay preguntas de verdad ya interesantes que también queremos compartir con el doctor Aldosín. Sí, yo bueno, si puedes empezar ahí, estoy aquí, se me movió este aparato aquí. Doña Crisalda, ok. Las perdí en este momento, pero... Crisalda Chacón pregunta aquí, Pastor Aldosín, ella está en Chile y dice, estamos en los últimos tiempos, es 2024, al 2030, dice, son 7 años, ¿será que en el año 30 será la salida del anticristo? ¿Se puede determinar alguna fecha así? Bueno, sería muy difícil. Lo único que sabemos, Jesucristo en Mateo 16, del 1 al 4, regaña a los fariseos y les dice, ¿cómo pueden ustedes no distinguir las señales de los tiempos? Cuando ven el cielo que se juntan los arreboles, pues deducimos que va a llover. Entonces quiero decirles que no les voy a dar fechas exactas, pero les voy a dar acontecimientos que van a suceder y que van a estar relacionados con los últimos tiempos, que son los acontecimientos, principalmente lo que le sucede a Israel, porque Israel es el termómetro de Dios, así que nuestros ojos tienen que estar puestos en Israel. Entonces Israel va guiándonos para poder saber exactamente qué tan cerca estamos, y hemos llegado a un punto en el mundo donde ya hemos visto, ¿verdad?, de qué forma tan completamente psicopática, loca, neurasténica el mundo reaccionó ante la invasión a Israel de parte del grupo terrorista Hamás, porque en lugar de que hubiera compasión, que hubiera un sentimentalismo, una empatía por el pueblo de Israel, los rehenes que todavía están, más de 150 en manos de estos terroristas, quién sabe qué le están haciendo, el mundo se volcó completamente en una ola antisemita que continúa en muchos lugares. En Harvard, Yale, las principales universidades que fueron fundadas por pastores en Estados Unidos, comenzaron a atacar a Israel y a promover al grupo terrorista de Hamás. Esto ya es algo que nos habla, que está confirmando realmente a partir de tantas señales que hay, que nos encontramos al final de la historia. Pero el tiempo exacto y los años es difícil poder deducirlos. Dice Mirna, ¿cuál es la fiesta que celebraban en Israel cuando fueron atacados por Hamás? La fiesta que estaban celebrando Hamás era la fiesta que hacen cuando el griego Antíoco Epífanes ataca a Israel. Esto fue aproximadamente en los años 350 antes de Jesucristo, y la familia de los macabeos se levantan para poder contrarrestar, y de ahí hacen la nueva menorá de 9 velas. Acuérdense que el menorá bíblico es de 7, o sea, el candelero es de 7, pero ahí sale en esta fiesta los 9 candeleros para celebrar la victoria de la familia de los macabeos en contra de la opresión de los griegos. Era la fiesta que estaban celebrando el día 7 de octubre. Sarelis pregunta, ¿los salvos serán raptados? ¿Los quién? Salvos. Ah, los salvos, claro. El arrebatamiento es únicamente para los salvos, y el arrebatamiento solamente se irán desde el día de Pentecostés hasta el día que llegue mañana o pasado, entre 1 año y 5 años, pero el arrebatamiento corresponde a la iglesia, a los que estamos en Cristo, porque esta iglesia que está formada actualmente
por todas las naciones no existía en el Antiguo Testamento. Dios tiene otro plan para Israel que va a cumplir durante el reino milenial. Una pregunta interesante aquí de Edgar Alcántara. Dice, la reunión de la Unión Europea con países árabes para presionar a Israel, para que Israel acepte un Estado palestino, apunta a las 10 naciones que habla Daniel. No, no, de ninguna manera. Ahorita la presión, ¿verdad?, es muy triste porque esta propuesta que están haciendo las naciones, principalmente Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha manifestado de una forma hipócrita completamente ahora con todo lo que ha pasado. Por un lado le manda millones de dólares al grupo Hamas, por otro lado protege a Israel, ahorita mandó barcos allá a Yemen, al Golfo Pérsico para bombardearlos, ayer y antier, que va a armar un conflicto tremendo ahí en la península arábica de Estados Unidos, porque están buscando la guerra. Estados Unidos está buscando la guerra, pero estas 10 naciones no se van a formar hasta que termine este conflicto, porque primero, ¿verdad?, Israel, cuando se formen estas naciones, pues el anticristo le va a ofrecer a Israel 7 años de paz, y así va a comenzar el final de la confederación final de los últimos tiempos. Fabián Lobato, bendiciones desde Argentina, pregunta, ¿el Apocalipsis fue escrito después de que Jerusalén fue puesta a fuego en el año 70? Claro, el Apocalipsis fue escrito aproximadamente 80 o 90 años después de que, en el año 70 después de Cristo, fue incendiada Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Y acordémonos que el último de los apóstoles, porque a todos fueron muertos como mártires, fue San Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, que lo exilia el Imperio Romano a la isla de Patmos. Entonces San Juan escribe, después de todo esto que sucedió, se le aparece Jesucristo glorificado para revelarle el Apocalipsis. Tenemos aquí a Omar Morales. Dice, tengan presente, hermanos, que toda esta información es buena, pero tengan presente que ustedes no están esperando al anticristo, sino que tenemos que prepararnos para con el Señor Jesucristo. Claro, así es, ¿verdad? Nosotros no esperamos al anticristo, estamos esperando a Cristo, porque a mí no me interesa cuando que el anticristo aparezca, me interesa y estar, por eso la Biblia, confortados, consolados con estas palabras, primera de Tesalonicenses 4, 18 y 19, porque si estuviéramos esperando al anticristo, ¿verdad?, pues entonces no estaríamos afligidos. Estamos esperando ya nuestra redención final, que se completará cuando Jesucristo venga, que será la glorificación o la entrega de cuerpos completamente nuevos, resucitados. Correcto. En esa misma nota, Pastor Alducin dice aquí, bueno, usa un seudónimo que se llama Gaviota Azul, dice, me gustan mucho estas prédicas del doctor Alducin, dice, pero no es necesario asustarse y pensar en lo peor que viene, esperemos a Cristo, preparémonos para la venida de Cristo y no del anticristo. ¿Algún comentario al respecto, Pastor Alducin?
Claro, tiene muchísima razón, porque muchas veces me han dicho eso, es que usted solamente asusta a la gente por predicar profecías. Bueno, que hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Porque entonces vamos a arrancar todas las profecías y Cristo termina su ministerio proféticamente, hablándonos, diciéndonos, voy a preparar el lugar para ustedes, no se turbe vuestro corazón, y en el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo, y mayor es el que está entre vosotros que el que está en el mundo. Entonces todo esto es para prepararnos, para darnos cuenta que ya están tocando las campanas allá en el cielo, que los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo, y tenemos que hoy más que nunca acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Y al igual que las bestias del Apocalipsis, perdón, Jonás, igual que las bestias que habla aquí Daniel y el Apocalipsis, usted menciona cómo emergen estas figuras, como, ¿verdad?, tanto el anciano de días como el hijo del hombre, Pastor Aldo. En medio de todo este caos, yo creo que es lindo saber cómo la Biblia apunta a una figura que al final es el centro de toda la historia, que es el Señor Jesús, lo que es una vida antes y después de Cristo cambia todo. Yo no sé, Pastor Aldo, si muchos que nos están viendo a propósito de esta consulta que hace esta hermana, podemos tomar este momento y que usted le haga la invitación, y que la decisión más importante que un ser humano puede tomar es abrirle su corazón a Jesús, porque eso lo cambia todo. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que podamos tomar para que tú, ahora que estás escuchando todas estas cosas, en primer lugar tienes que arrepentirte de tus pecados, darte cuenta que ante la presencia de Dios lo has ofendido, tu vida no es agradable a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios te ama, que Cristo muere a pesar de la condición en que nos encontramos, que Él te ama. Y si tú te arrepientes, porque el arrepentimiento es la primera condición que pone la Biblia, el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepiéntanse, fue el primer mensaje de Juan y de Jesucristo. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar, es la palabra metanoia, cambiar de manera de pensar. Así que Cristo viene para que transformemos nuestro entendimiento y entendamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y el Salvador es Jesucristo. Dile en este momento a Dios con todo tu corazón, tú que nos escuchas, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todas las cosas que en mi pasado he hecho. Reconozco que en esa cruz pagaste con tu sangre por todas mis maldades y que yo no puedo hacer nada para poder merecer esta salvación. Ahora entiendo que me la regalas como una gracia que tú me das, y que me perdonas por haber resucitado de los muertos, con la promesa que yo volveré también a vivir contigo algún día. Te recibo, Jesús, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. 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 Bueno, si hiciste esta invitación de aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, puedes ir primero a contarle a alguien que sabemos que ha estado orando por ti, alguien te había estado hablando y tal vez este fue el momento importante que tomaste esta decisión. Cuéntale a ellos, si es un familiar, un amigo. También ahí en Enlace Plus hay muchísimo material que puedes conseguir para estos primeros pasos ahora en Cristo Jesús, pero te felicitamos. Bueno, hablando de miedo, dice aquí, vamos a ver, hay varias aquí, pero aquí, la de Heriberto Flores. Pregunto, ¿toda Latinoamérica y Norteamérica desaparecerán o solo perderán poder en el mundo? Van a desaparecer. ¿Por qué lo digo? Porque en el cuarto sello, Apocalipsis 6, dice la Biblia que una cuarta parte, así comienza lo grave en el mundo, una cuarta parte del mundo será muerta. Estamos hablando que si somos 8,000 millones de personas actualmente, pues 2,000 millones de personas van a morir, 2,000 millones de personas. Y si tomamos en cuenta o hacemos matemáticas, desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, somos no más de 1,100 millones de personas. Así que vamos a desaparecer tal vez 2 continentes americanos para que pueda sobrevivir una tercera parte de la humanidad, y esta tercera parte estará involucrada el Medio Oriente, en naciones de Europa y naciones del Asia también. El continente americano desaparecerá y
no nos debe interesar si permanece o no, ¿verdad? Porque ya no vamos a estar nosotros. Pregunta Matilde, ¿el anticristo va a salir de dentro de la iglesia? No, el anticristo va a salir del Medio Oriente, de una de las 4 divisiones del Imperio griego, como lo acabamos de mencionar, del área de Siria o de Irak, del área de lo que se llama el Anatolia, o el área de Magog, que lo dice Ezequiel 38, que es la zona de Turquía, Armenia, las naciones del sur de Rusia y principalmente las que están junto al Mar Negro y el Mar Caspio. Pues no sé si dará tiempo. Aquí, Emiro Bustos dice, pronto será la marca 666. Nadie podrá comprar ni vender, nadie será dueño de nada, ni casa, ni carro, ni fábrica, ni banco, ni negocios, ni de iglesia, ni de hijos, de nada. Todo será del gobierno del anticristo, nuevo orden comunista. Quien compra, quien vende, no habrá dinero en efectivo, será moneda digital y todos esclavos del anticristo y el dinero efectivo no vale nada. Todos votarán en las calles. Ver Ezequiel 7. ¿Usted comparte todo esto? Sí, claro, definitivamente. Una vez que se inaugure el gobierno del anticristo, pues él va a gobernar. Decíamos que nunca en la historia el mundo había estado listo para que una sola persona pudiera controlar el mundo. Y esto es gracias a la tecnología que en el siglo XXI hemos alcanzado. Las computadoras, los chips, etcétera, los satélites de comunicación. Entonces, cuando el anticristo inaugure su gobierno, ¿verdad?, va a iniciarlo económicamente. Y esta es la razón por la cual este año ya se está tratando de quitar el cash, el efectivo en el mundo, meter dinero digital. Y las naciones que están formando actualmente el BRICS, que ya son más de 40, están votando por completamente hacer a un lado el dólar y que entre otra moneda, que en este caso sería el yuan de los chinos. Y todo esto nos muestra claramente que nos dirigimos exactamente al punto donde la Biblia nos profetizó hace más de 2000 años que el mundo iba a terminar, en un gobierno controlado por un hombre económicamente. Diego Motos dice, si las escrituras están claras acerca del rapto, ¿por qué hay tantas opiniones acerca de cuándo será el rapto? ¿Antes o durante o después del anticristo? Gracias y un saludo. Muy fácil la respuesta, porque acordémonos que dice en Efesios 3 que la multiforme sabiduría de Dios está siendo exhibida a través de la iglesia. Nosotros, cada vez que el Espíritu Santo nos revela algo, los ángeles, tanto los buenos como los ángeles caídos, nos están espiando. Porque ellos no tienen el Espíritu Santo, entonces ellos están tratando de ver cuándo viene Jesucristo, cuándo nos revela, pero quiere Dios encerrar el día del rapto precisamente para que Satanás no sepa cuándo es el día del arrebatamiento. Porque ellos no tienen al Espíritu Santo, lo tenemos solamente nosotros. Wow, muchísima información el día de hoy. Recuerde que a partir de mañana ya puede en Enlace Plus usted buscar el programa de hoy completo. También las notas de la primera parte del programa, pues también las puede descargar gratuitamente a través del WhatsApp. Roger, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doctor. Gracias nuevamente por estar otro miércoles con nosotros. Gracias. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente aquí entre nos. Pregúntenle al pastor. Bendiciones. Bendiciones.